Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial del curso avanzado de Go. Recuerden, seguimos en el módulo 9 donde estamos viendo gRPC. Muy bien, hoy vamos a ver otro tema. Vamos a ver cómo hacer un stream del lado del servidor y que el cliente reciba toda esa data enviada por el servidor. Pero para ello primero vamos a resolver el reto. Lo que les dije no era aplicar lógica nada más, ¿se acuerdan lo que le dije? Entonces teníamos que ver tanto el servidor, el principal, el servidor aquí corriendo normal, nos sirve tal y como está, y aquí el cliente es que tenemos que hacer las modificaciones. Voy a hacer los cambios, simplemente era juntar esto con el user handler que teníamos acá para guiarnos más o menos cómo se maneja con un handler, ¿no? Entonces eso es lo que teníamos que aplicar netamente. Entonces vamos a aplicarlo aquí. Por ejemplo, aquí ahí está el cliente. Si te das cuenta, hasta el cliente nos sirve muy bien. Nos cerré el user handler. Pero miren, desde el cliente, entonces desde el contexto, todo esto acá ya se iba a encargar el handler. Entonces, si nos basamos en eso, tendremos que conservar el cliente aquí. Y todo esto voy a pasarlo por acá, desde aquí. Incluso te había dejado pistas más o menos. Ya, todo eso ya no nos sirve. Vamos a hacer esos cambios simplemente. Vamos a agregar, necesitamos esto de aquí, sí, donde está el GIN. Recuerden el GIN que teníamos aquí. Esto nos sirve, este GIN, esta línea de código, porque vamos a utilizar GIN, ¿no? Para poder utilizar una ruta o un endpoint que vamos a definir. Entonces voy a tener que copiar todo ese endpoint y el servidor. Es código que hemos utilizado, solo tenemos que aplicarlo aquí de otra manera, nada más aquí. Al final, con GIN defino la ruta, recuerden, hago lo mismo que teníamos dentro del handler prácticamente, valido ese ID, ese parámetro que nos va a venir, aplico lo que te decía del contexto, en este caso le voy a dar 5 segundos de espera como limitación. Igual hacemos esa petición por proto.userRequest que va a ser enviando un ID y validamos esa respuesta, ¿no? En caso que haya un error, si no hay ningún tipo de error, retornamos los valores en JSON. Y aquí simplemente recuerden que todo este código es simplemente este endpoint, y aquí lo hacemos para cargar a nuestro servidor. Ojo, aquí cambia. Recuerden que por ahora, como es una misma máquina, yo no puedo utilizar el puerto 8080 que se está utilizando acá. Voy a correr este servidor, ¿ok? Voy a limpiar y voy a correr el servidor API. Si este es el API Mine, este servicio está corriendo en el puerto 8080, donde tenemos GIN y tenemos la base de datos y todos los datos que va a responder, ¿ok? Entonces, como estoy en la misma máquina, por estar en la misma máquina no puedo utilizar el puerto 8080. Aquí había un truquito a ver si tú lo descifrabas. Entonces te iba a salir error si intentas el puerto 8080. Simulando que es otra máquina, puedes utilizar el mismo puerto, no el 8080, pero en este caso como es la misma PC, no puedo utilizar el puerto 8080, entonces lo cambié al 8081, por ejemplo, y voy a correrlo así, tal y como está, lo voy a correr así. Vamos a ver que ya funciona. Voy a cambiar, necesito terminar para el cliente, recuerden, y aquí voy a correr go room cmd, en este caso client, y corremos mine. Muy bien, entonces teniendo, como te digo, el servidor aquí corriendo, el servidor en el puerto 8080, voy a correr el cliente en el puerto 8081 y vamos a ver que esté funcionando. Tenemos el cliente en el puerto 81 y aquí tengo la ruta. Recuerden que la ruta del endpoint ahora cambia a 8081 y voy a hacer una petición del user 1, por ejemplo. He estado haciendo unas pruebas y el user 1 es Juan, por ejemplo. Vamos a pasar al user 3, el user 3 es Joel. Cambiamos, ¿no? Ahora sí ya tenemos datos de acuerdo a nuestra base de datos, ¿ok? Vamos a enviarle 8, creo que había como 9, algo así, y tenemos los datos de acuerdo a la base de datos, ¿ok? Entonces así se resolvió el reto. Ahora, otra cosa, voy a parar un ratito el servidor, bueno, y el cliente, ambos, el servidor y el cliente, recuerden. Algo que no hicimos y nos faltó, lo que pasa es que aquí, si te das cuenta, en el user server, que es lo que te recuerdan que el user server prácticamente eso, en nuestro caso de uso, nuestro servidor que implementa un caso de uso, le inyectamos un caso de uso, acuérdate. Muy bien, aquí si te das cuenta estamos utilizando la estructura en sí, pero del caso de uso estamos estructurando el use case. Vamos a verlo un momento aquí, la estructura en sí, pero nosotros ya tenemos una interfaz. Acuérdense que tenemos una interfaz que se llama User Case Interface,
podemos implementar eso para mantener el desacoplamiento. Entonces el servidor gRPC debería interactuar con la interfaz del caso de uso y no con la estructura en sí. Entonces voy a copiar esta interfaz o este contrato para ya no hacerlo directo desde aquí. Bueno, entonces, lo vamos acá en el cliente, lo tengo más acá. El servidor, aquí en User Servers, no debemos utilizar la estructura directamente para mantener ese desacoplamiento. Entonces voy a utilizar la interfaz. Me faltó correr control Z un momento. Use case sí me sirve porque de use case ya no quiero la estructura, sino quiero la interfaz. Ahora sí, nos corre normal. Entonces yo con esos cambios ya mantengo desacoplado todo y es la forma correcta. Voy a correr el servidor de nuevo. Este es API Mine, correcto. Corre este servidor, recuerden que no hemos modificado para nada, y vamos a correr ahora el cliente en esta otra terminal para probar eso. En el puerto 8081. Muy bien, volvemos a hacer las peticiones. Voy a pedir el 5 por ejemplo y no funciona bien, ¿no? 5, el 9, a ver si hay 9. Ya no hay 9, ahí está 8 nada más. Entonces vamos a pedir el 7 y está Pamela y todo lo demás. Ok, no funciona bien y corregimos ese pequeño esto que nos faltó. Ok, el caso de uso se debe inyectar un caso de uso a alguien que cumpla con el contrato, recuerden, pero no necesitamos mandar esa interfaz en sí, perdón, esa estructura en sí, sino nos basta con la interfaz, con el contrato, que quede claro eso. Ok, ahora sí vamos al tema de hoy, después de resolver eso, y vamos a ver server streaming. Ojo, aquí con gRPC se puede hacer tanto server streaming, client streaming, que va a ser el proceso contrario, o bidireccional incluso la comunicación. Vamos a hacer nosotros un ejemplo de server streaming, ¿ok? Vamos a implementar el server stream o el stream del lado del servidor utilizando gRPC. Entonces el servidor enviará múltiples respuestas. El patrón server stream, donde el cliente envía una única petición y el servidor la devuelve en flujo continuo de respuestas en tiempo real. Utilizaremos el método getUsers que definiremos en este caso en el archivo proto. Recuerden que todos los métodos disponibles deben estar en nuestro archivo proto, nuestro gRPC, dentro de nuestro servicio. No estamos en user service, hasta ahí solo teníamos un servicio, ahora vamos a implementar otro servicio, acuérdense de eso. Entonces el servidor gRPC leerá múltiples usuarios del caso de uso o repositorio y los enviará uno a uno a través del canal de comunicación o string hasta que se terminen ellos. Entonces recuerden que para implementar antes, por ejemplo en user server, tiene que existir ese método en el archivo proto. Recuerden esto, que lo tenemos que generar primero. Recuerden que generarlo nos genera estos archivos donde están esta misma función getUser que luego el servidor puede utilizar, si te has dado cuenta. Entonces para eso primero tenemos que generar este archivo, pero antes agregarle ese nuevo método que vamos a necesitar. Entonces en este caso vamos a agregar otro método gRPC, llamado, en vez de getUser, aquí seguido nada más, lo vamos a agregar aquí como otro método. Vamos a darle un espacio y aquí vamos a ordenarlo tal y como está el otro. Ok, entonces ahí tenemos un método de RPC nuevo llamado getUsers, donde esta vez va a recibir un tipo de dato empty o vacío. Este tipo de dato, al igual que user request y user response, debe existir aquí, si no nos va a dar error. Entonces vamos a definir otro tipo de dato de mensaje llamado empty o vacío. Entonces, teniendo eso, modificando nuestro archivo proto, nuestra plantilla, podemos ahora sí regenerar de nuevo esos dos archivos que tenemos aquí, que nos genera el proto, user grpc y user pb.go. ¿ok? Para eso de nuevo ejecutamos el comando para que genere esos archivos. Ya está modificado. Ven que se cambian los colores. Y si podemos agarrar este método, ahora va a existir dentro de este archivo. Miren, este de aquí, el grpc nos importa. Voy a hacer un control F y lo voy a buscar. Ahí está, miren, getUser, como en la interfaz. Entonces ya lo tiene. Entonces recuerden que este archivo no lo tenemos que modificar para nada. Ahora, ya habiendo generado todo eso, podemos ir al servidor. Ahora sí, recuerden que nuestro servidor en este caso lo estamos implementando aquí aparte, en un archivo aparte, para poder inyectarlo el caso de uso. Entonces, teniendo eso, ya podemos modificar aquí nuestro servidor. Hemos generado el archivo nuevo que ya tiene ese nuevo método. Recuerden, tenemos el nuevo método llamado getUsers. Entonces esto lo voy a cerrar y podemos implementarlo en nuestro servidor.
y nuestro servidor hasta ahí solo teníamos el método getUser. Ahora tenemos que hacer un nuevo método que procese esos getUser, ¿no? Nosotros, para cuestión de ejemplo, vamos a hacerlo así simplemente, un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque aquí nosotros deberíamos traer los datos, incluso te lo he puesto ahí, simulación, hemos hecho una simulación, unos datos, 3 valores simulando nuestra base de datos, pero en un entorno real tú tendrías, desde el caso de uso, tener un método FIN-AL. Ojo que mira, si seguimos la ruta, como recuerden que esto es una inyección que le estamos dando, le estamos inyectando un caso de uso. Ese caso de uso debería tener un FIN-AL. Vamos a seguir la ruta para que la entiendas y tú lo puedas terminar. Por ejemplo, ¿dónde está el use case? Aquí deberíamos tener tanto en la interfaz ese método FIN-AL, como aquí también tendríamos que especificarlo, ¿no? Como tenemos create, tenemos FIN by ID, tendríamos que tener el FIN-AL. Ahora, ojo, FIN-AL, recuerda que al final solo va a utilizar el repositorio que utiliza, donde sí están las conexiones de nuestra base de datos o nuestra infraestructura, que se comunica con nuestra infraestructura. Entonces todos esos métodos deben existir en las capas superiores también. Por ejemplo, si yo voy aquí a este fan ID de repo, debe existir en esta interfaz, FIN-AL, ¿no? Otro método FIN-AL, e implementarlo aquí, FIN-AL, que utilice el método, en este caso desde la base de datos, utilice el método, recuerda que estamos utilizando un Word, un método que nos permita extraer todos los valores de esa tabla user. Por ejemplo, podríamos utilizar en este caso de Word, podremos utilizar un find, ¿no? Así como tendremos esos métodos para leer todos los datos de la base de datos. Ojo con eso, tienes que implementarlo tú si quieres utilizarlo así. Yo a manera de ejemplo, para hacer la clase rápida, simplemente lo estoy haciendo aquí directo. En vez de traer todos esos valores de la base de datos, te voy a devolver una lista, un slice de una estructura, ¿no? Que contiene estos datos igual a nuestra base de datos, un ID, un nombre, un mail, como un modo, ¿ya? ¿Ok? Para ver que esté funcionando el string nada más. Entonces, tenemos implementado el método getUser. El método getUser simplemente va a ser un for infinito, ¿ok? Por cada usuario en los usuarios simulados, por este modo que tenemos. Y simplemente igual, el cliente, validamos el string del string.context, si hay algún tipo de error. Si no, vamos a proceder a responder. ¿Cómo vamos a responder? Con un proto user response. Recuerda que proto user response es el tipo de dato que devolvemos, que está especificado en nuestro archivo proto. Entonces utilizamos esa información. Ojo que estamos en un for, por eso que se va a ir devolviendo un dato a la vez. Validamos la respuesta, enviamos el mensaje al canal de string, que todo se envió correctamente, y ponemos si no hubo ningún tipo de error, usuario enviado con éxito, y ponemos el nombre del usuario. Le hacemos un retardo de 1 segundo, porque así en el cliente se va a ir mostrando la información por usuario 1, 2 y 3 en este caso, porque son 3, ¿no? Por cada usuario. Entonces hacemos una espera ahí y tenemos string usuario finalizados correctamente, ¿ok? Retornamos nil, porque recuerda que nuestra función al final retorna un error. Ya tenemos nuestro servidor implementado. Ahora, como ya tenemos el servidor, ya podemos utilizar este método en el cliente, acuérdense. Entonces vamos al cliente ahora y vamos a implementar este método. Para implementarlo en el cliente es más fácil, ¿no? Simplemente tenemos que de nuevo reutilizar lo que ya teníamos. Recuerden que, por ejemplo, aquí lo que teníamos hasta aquí nos sirve perfectamente la conexión. Vamos a cambiar esto de GIN para, no vamos a utilizar un endpoint en este caso, vamos a cambiar el cliente. Voy a pasarlo por alto, te lo voy a bajar el código ahí, no te preocupes. Voy a pasarlo por alto y después de esto, ok, simplemente es lo mismo, miren. Utilizo la conexión que ya está arriba, estoy reutilizando el código que está aquí me sirve perfectamente porque aquí ya tengo la conexión. Y de nuevo, válido. Ahora vamos a utilizar iniciando solicitud server streaming. Utilizo, por cierto, aquí en el cliente y en el servidor estoy utilizando paquete log, que lo voy a importar. Como lo estoy utilizando, lo importó, es parte del paquete estándar de Go, así que lo importa normal, ¿ok? Para mostrar esos mensajes. Entonces, string.string y el error validamos como siempre. Y de cliente punto vamos a utilizar ahora el método getUser, ya no getUsers. Le pasamos un contexto, le pasamos el tipo de dato entity que definimos en el archivo proto, porque recuerda que no va a retornar datos. Entonces,
Validamos eso como siempre y luego hacemos otro for. ¿Por qué? Porque es un string de datos, entonces tendremos que hacer un for string.rec. Este es su método, ¿ok? Bloquea el hilo hasta que llegue el próximo mensaje. Por eso lo utilizamos. Y entonces validamos. Si hay un error o llegamos al fin del archivo, sin error, cerró el string. Entonces, string completado, el servidor ha terminado de enviar la información y hacemos un break para salir del for. Validamos también cualquier tipo de error que haya pasado. Y error leyendo el string de datos, por ejemplo. De todo pasar, simplemente hacemos string recibido y leemos cada uno de esos valores. Recuerden que estamos en un for, vamos a ir leyendo uno por uno esos valores, ¿ok? Todo el ID, el nombre de email del primer usuario y así el segundo y así el tercero. Nada más. Esto es para... estamos implementando, recuerden, string server. El servidor va a enviar toda una serie de datos y el cliente en este caso se va a quedar escuchando cada uno de ellos, ¿ok? Teniendo esos cambios ya podemos ejecutar de nuevo nuestro servidor. Recuerden que aquí lo podemos ejecutar normal porque solo lo hemos implementado, recuerden, en la inyección del caso de uso. Lo que hemos cambiado aquí es prácticamente el servidor donde le inyectamos el caso de uso, pero si te das cuenta en el API Mine no hemos hecho nada, así que lo podemos ejecutar. Solo hemos puesto disponible un nuevo método público que es getUser. Entonces voy a ejecutar el servidor normal como lo teníamos. Este es el cliente, el servidor lo tengo aquí. El servidor, ahí está, API Mine. Lo ejecuto, corre normal el servidor. Ahora lo que nos interesa es el cliente, ¿no? El cliente está aquí, voy a ejecutar el cliente. Miren, ahí recibimos los datos 1, 2 y 3 y termina y dice string completado, el servidor ha terminado de enviar todos los datos, ¿ok? Lo que tenemos aquí. Entonces ahí procesamos un string de datos. Ahora lo correcto es que tú hagas que implementes ese método. Recuerda aquí que les vamos inyectando el caso de uso. Realmente aquí deberías llamar useCase_FINI, que tienes que ir a las capas superiores e ir implementándolo. Y te recuerda en las interfaces. Este método debe existir en la interfaz del caso de uso y luego debe existir en la interfaz de nuestro repositorio, y en el repositorio tú tienes que implementar ese método para que desde la base de datos llame a un método de Go en este caso, donde nos traiga a todos los usuarios de la base de datos. Nada más, aquí reemplazarías esto por ese FINI, ¿ok? Y lo mismo, ¿ok? Entonces ahí lo aplicamos a un string de datos. Hay más ejemplos de esto, por si acaso. Aquí hemos hecho un string del servidor, también hay un string del lado del cliente. Por ejemplo, el cliente envía datos constantes al servidor. Igual tienes que hacer la modificación en tu archivo proto, implementar un nuevo método de RPC bajo user service mismo, porque igual estamos haciendo de usuario, ¿no? Por ejemplo, un global user, donde recibo, igual que hicimos acá, un string. Recuerden, es un string de user response. Podemos hacer un string de user request también, ¿ok? O sea, vamos a recibir datos constantes de este tipo. Y eso te lo dejo de tarea para que tú lo averigües. Recuerda que es un curso avanzado, pero no te voy a hacer todos los ejemplos posibles por haber, ¿no? También puedes saber bidireccional string, donde ambos envían mensajes simultáneamente. Utilizado, por ejemplo, en chat, juegos, monitoreo y IoT, ¿no? Esa tecnología de Internet de las cosas. ¿Ok? Entonces, muy bien, creo que ahí nos basta por hoy con esos ejemplos. Espero que te haya quedado claro el proto y todas las secuencias de capas que tienes que seguir para implementar, ¿no? Recuerda que para implementar otro servicio, bueno, en este caso otro método disponible dentro de nuestro user service, tienes que especificarlo siempre en archivo proto, definir los tipos de datos con los que va a trabajar, como lo tenemos aquí, generar de nuevo el archivo y luego utilizarlo en el servidor, ¿ok? Nuestro servidor que está aquí. ¿Ok? Tienes que ir implementando esos métodos de esa manera. Lo importante es que hayas entendido toda la secuencia y toda la lógica de lo que hemos estado haciendo. Muy bien, dejamos ese tutorial ahí y nos vemos en el siguiente, pero recordar siempre que aquí sigo subiendo los tutoriales de Go avanzado. Voy aquí ya en el tutorial 3, el tutorial 7, perdón, si los quieres ir viendo en orden o por título, ¿no? Entonces eso sería todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente. Gracias.